El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Ayer escuchábamos en el Evangelio esta parte del Evangelio del Buen Pastor, y se conoce así este domingo como el Domingo del Buen Pastor. Hoy continuamos con este relato de Jesús como pastor, aunque ahora también se pone otra imagen, es la puerta del rebaño. Yo les comentaba ayer, pues yo no conozco mucho de pastores, ¿verdad? No he vivido en el campo, sino en la ciudad, y pues no tengo un gran conocimiento de esto. Sí, las imágenes que el Evangelio nos va poniendo, sí lo que pues nos van explicando, y algo del conocimiento de lo que he escuchado, pero mayor conocimiento no tengo. Y yo creo que muchos de los que somos de ciudad pues no logramos entender esta situación. Yo, por ejemplo, decía que a mí me parecía lo mismo pastor, ¿cómo se llama? El otro, el que arrea las reses, ¿verdad? Y todo esto, pero no, el pastor es aquella figura que va delante de las ovejas. Les comentaba que en la oportunidad que Dios me dio de ir a Tierra Santa, yo comprendí lo que es el pastor de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio. Ahí llegando a Jericó, pues después de habernos llevado a las tiendas, porque los tours siempre nos llevan a las tiendas para que compres y todo esto, ¿verdad? Con las tiendas que ya tienen ahí algunas alianzas. Pues después de haber entrado a esa tienda, nos encerraban ahí como media hora en cada tienda, y ya después íbamos a conocer un poquito el lugar, y estábamos viendo, pues es una orografía muy accidentada, hagan de cuenta como aquí en Baja California, y había un acantilado, estaba muy alto, y enfrente, muy así, no muy pegadito, sino así retiradito, estaba otro cerro, y también el acantilado, y había una abadía ahí de monjes que estaban sobre la roca. Estábamos ahí disfrutando de esta visión, y pues de la orografía, ¿verdad? Que aunque un poco accidentada, muy bonita. Les digo, muy parecida aquí. A mí se me hacía muy parecido el camino que hay de Tecate a Ensenada por la carretera de la Ruta del Vino a los caminos de allá de Jerusalén. Y estábamos ahí cuando pasó un pastor, tendría entre unos 12, 14, 15 años cuando mucho. Iba con su bastón, su vara, y llevaba entre unas 20, 25 ovejas más o menos.
Y fue algo chistoso porque él iba caminando y detrás, como unos 2, 3 pasos atrás, iban las ovejitas. Y si él se iba hacia un lado del camino, pues ahí iban las ovejitas, se cruzaba al otro lado del camino y se cruzaban las ovejitas también. No falta el que pues ahí nosotros se nos hizo curioso y algunos así como que tratando de llamar la atención de las ovejitas y una que otra distraída así se quedó. Y recuerdo que el pastor nomás se volteó, algo dijo en la lengua de ellos y las ovejitas inmediatamente dejaron la distracción y se fueron nuevamente detrás del pastor. Y así se fue, ¿verdad? El pastor iba muy contento y pues las ovejitas también se veían muy seguras con él. Ahí fue donde yo entendí estas palabras del Señor. Yo soy el buen pastor, yo soy el que va delante y las ovejas van siguiendo mis huellas. Ayer yo decía en las misas cómo el Señor se pone como ese ejemplo de pastor, Él es el buen pastor, pero nos hacía una diferencia, ¿verdad? Nos ponía dos figuras. Una era el pastor, Jesús, el buen pastor, pero es un pastor. Pero había una segunda imagen en el Evangelio y es el asalariado. Y decía ahí el Evangelio, el pastor da la vida por sus ovejas, va a defenderlas, lo mismo que dice el día de hoy, conoce a las ovejas y las ovejas le conocen a él, tienen esa seguridad en él, tienen esa confianza en él y por eso le siguen. Pero hay una diferencia con el asalariado, el asalariado no es pastor, el asalariado cuida a las ovejas, sí, pero cuando hay un peligro inminente, cuando hay un peligro verdadero, el asalariado va a correr, va a huir. Por eso decía, ¿verdad? Cuando ve que viene el lobo, el asalariado corre. No le importan las ovejas, no le importan los animales, son animales y eso qué, ¿verdad? Al asalariado lo que le importa, lo que le interesa es el dinero, es su salario, por eso asalariado, ¿verdad? Es su salario, su dinero. Y no va a estar dispuesto a arriesgarse más allá de lo que va a ofrecer, ¿verdad? Que es casi nada. El pastor es el que realmente se compromete con sus ovejas, es aquel que realmente ama a sus ovejas y el amor va a conducir, el amor va a defender, pero el amor también va a ir a formar. Hoy escuchábamos en la primera lectura cómo le recriminan a Pedro. ¿Por qué? Porque entró en la casa de un incircunciso, ¿verdad? Es decir, no estaba circuncidado, no estaba bajo la ley de Moisés. Y Pedro les va a explicar lo que pasa. Dice el Señor, lo decía también en el Evangelio de ayer, esas son mis ovejas, pero tengo ovejas en otro redil, que también son mis ovejas y tengo que venir a traer acá. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene y va a predicar, va a anunciar el Evangelio, si se fijan, siempre fue hacia el pueblo de Israel, siempre fue a los judíos. Jesús nunca salió fuera de Judea, nunca salió fuera del pueblo de Israel. Siempre Él llamó, Él invitó, Él predicó a los judíos, de que se dieran cuenta de la cercanía y del amor de Dios. Cuando iba a estas tierras que estaban en los límites, en la frontera, pues siempre hubo también paganos que escuchaban la voz del pastor, que escuchaban la predicación de Jesús. Sin embargo, Jesús no les cerró la puerta, pero Él estaba enviado hacia los hijos de Israel. Y lo vemos cuando esta sirofenicia le va a decir, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los apóstoles le van a decir, Señor, hazle caso, mira, viene gritando detrás de nosotros. Y entonces es cuando dice Jesús, yo no he sido enviado sino a los hijos de Israel. Yo he sido enviado a los judíos, lo podemos decir hoy. Y la salvación que llega a estos paganos, a estos extranjeros,
va a ser por la apertura que ellos van a tener a este mensaje de Dios, por la apertura que ellos tienen también a el renunciar a todo aquello que no los acerca a Dios. Es ahí donde vamos nosotros a ver cómo Jesús tiene esta apertura, pero su principal ocupación es con los hijos de Moisés, con los hijos de Israel. Cuando Él va a resucitar, le va a decir a sus apóstoles: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿dónde se tiene que iniciar? ¿Dónde se tiene que comenzar? En Jerusalén. Por eso vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo la evangelización va a ser primero para los mismos judíos. Van a ir a las sinagogas, van a ir hacia los hijos de Israel a predicar, van a llevar esta buena nueva. Y uno de los que va a llevar muy fuerte esta evangelización va a ser Pedro. Y se cuidaban en un primer momento de los paganos, pero hoy encontramos esta apertura, esta situación de que Pedro dice, ¿verdad? Es que yo no puedo comer de lo impuro. Y estas palabras de Dios: ¿cómo puedes tú llamar impuro lo que yo he purificado? Ahí es donde nos dice que nosotros tenemos que ir más allá, donde nosotros tenemos que ver a la persona, al Hijo de Dios. Y la apertura al cielo, la apertura a la santidad es para todos, para todo ser humano que hay. Lo que se necesita es que escuchemos la voz de Dios y la pongamos en práctica. El que va a venir a predicar y el que va a venir a llevar esta misión hasta los límites conocidos en aquel entonces, pues va a ser San Pablo. ¿Dónde es donde Pedro termina su tarea? En Roma. Cuando llega a Roma se empieza a ver la misión de San Pablo. ¿Y cuándo es que se termina la misión de San Pablo en Hechos de los Apóstoles? Cuando llega a Roma. No es cuando muere, sino cuando llega a la ciudad de Roma. Se dice que ahí él llega preso, vamos, como ya el último viaje de Pablo, pues es preso y va hacia la ciudad de Roma para enfrentar el juicio. Se dice que es liberado, todavía llega a evangelizar a España, que era su gran sueño de Pablo, y después vuelve a ser apresado, y es cuando muere decapitado, ¿verdad? Pero de alguna manera el significado en Hechos de los Apóstoles de llegar a Roma es que se llega a todo el mundo, porque Roma era la capital del mundo. Por eso decía el otro día el párroco, el padre Jesús Díaz, estábamos en una plática de sobremesa, y él decía, ¿verdad? Dice, es que literalmente la frase que por aquí tenemos mucho, todos los caminos conducen a Roma, es literal. Todos los caminos llevan a la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la ciudad, la capital del imperio. Entonces era fácil que cualquier camino llevara, porque había que estar prestos, por ejemplo, para alguna guerra, para alguna situación y para el comercio, que pudiese haber acceso a Roma. Aquí entonces vemos cómo la evangelización tiene que irse abriendo. Y Jesús es el pastor que no solamente va a cuidar un grupito, sino que le va a abrir las puertas a todos, a todo aquel que quiera escuchar y le quiera seguir. Porque desafortunadamente no todos van a aceptar a Cristo. Por eso dice Jesús, el que vino antes de mí es un ladrón, el que viene después de mí es un ladrón. Aquel que está en contra de lo que yo les digo es un ladrón, no es el pastor. Por eso brinca, por eso hace malabares para poder entrar. Hoy en día también nosotros tenemos muchas voces que nos quieren llamar la atención. Hoy en día tenemos esta invitación del mundo que nos quiere decir que hay que llegar a la felicidad, que hay que llegar al bien de otra manera. Hoy en día se vive una situación en la que queremos disfrutar, queremos gozar, pero no queremos tener responsabilidades.
en donde no queremos tener compromisos, en donde no queremos ser responsables de los actos que muchas veces hacemos. Y ese no es el camino. Recuerden que los enemigos del alma son tres: carne, mundo y demonio. Y son los que nos invitan y nos ponen las tentaciones a buscar la felicidad en los pecados capitales. Lo que es el mundo y la carne nos invitan hacia esos pecados capitales donde nos prometen la felicidad. Y si hay una felicidad, es verdad, si hay felicidad, pero es una felicidad momentánea, es una felicidad que va a tener su limitante y nunca te va a dar una felicidad eterna. Siempre después de un momento de felicidad viene un momento de depresión, viene un momento de tristeza. El enemigo del alma, mundo, nos quiere llevar hacia la avaricia, hacia la soberbia, hacia el querer tener y tener y tener, ¿verdad? Nos muestra todo lo material. Esos son los pecados a los que nos lleva el mundo. El enemigo carne nos lleva hacia los pecados capitales de la ira, la gula, la pereza, la lujuria, donde la felicidad va a estar en el comer, en el beber, en el no dejarte de los demás, en el querer ponerte sobre los demás. Muchos por ahí decimos, ¿verdad? Ay, es que tengo un carácter muy fuerte. Sí, pero si Dios te dio un carácter fuerte, te dio también el cómo dominar ese carácter. Que muchas veces no lo queremos hacer o no nos queremos dar cuenta, es otra cosa, pero tenemos también nosotros la herramienta para dominar el carácter. Ahí tenemos al mismo San Pablo, tenemos a Santa Teresa de Ávila, una mujer con un carácter de los mil demonios, dicen por ahí, pero exorcizó cada demonio y fue un carácter que sacó para Dios, al igual que San Pablo, ¿verdad? Vemos todo el bien que hizo. Y el otro enemigo, el demonio, nos lleva hacia renunciar a Dios, nos lleva hacia la idolatría, quitar a Dios del centro de mi vida, quitar a Dios del centro de mi corazón para poner cualquier babosada. Esto de la hechicería, la magia, los conjuros, los amarres, la superstición, en la lectura de cartas, la lectura de el tarot y todas esas fregaderas que dicen que nos pueden ayudar y todo, no es cierto, porque todo eso es del demonio y el demonio no tiene poder. Dios es el que nos ha librado de eso, pero nos ponen esa tentación. Hoy en día esto de la Santa Muerte y todo eso, ay, es que te va a ayudar, no es cierto. Y si te ayuda, sí te puede ayudar, pero a costa de la salvación. Lo que van a reclamar es tu alma, lo que van a reclamar es la pertenencia sobre ti. Eso es lo que queremos, eso es lo que realmente nos mueve, eso es lo que nos dice el Señor. Tengan cuidado con el asalariado, tengan cuidado con el león vestido de oveja, porque lo único que quiere es aprovecharse de ti, lo único que quiere es tu lana, lo único que quiere es tu carne, lo único que quiere es tu piel, pero no quiere ayudarte, no te va a salvar, no va a ir a buscarte a las montañas para curarte, porque no le interesas. Cuando tienes el poder de dar, van a estar sobre ti, pero cuando vas a tener la necesidad de recibir, no van a estar contigo. Por eso esa frase que dice de los amigos, ¿verdad? Los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano y desafortunadamente te sobran dedos. Hermanos, no nos dejemos engañar, fijémonos bien, el pastor nos va a convocar y siempre nos va a hablar con amor, con caridad, con misericordia, pero también con la verdad. Jesús nunca nos ha engañado. El Señor nunca nos ha mentido. No nos va a decir, mira, si vienes conmigo todo va a ser bonito, no va a haber problemas, no va a haber situaciones difíciles. No,
Dice, aquel que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Esos son los caminos de nuestro pastor. El camino para la salvación es el camino de la cruz, no hay otro. Si no está la cruz presente, si no es el camino de la cruz, ten cuidado, porque no es un pastor, es un lobo, es un ladrón, es un asalariado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.